Amigos, una vez más, estamos listos para compartir un mensaje que viene del corazón de Dios para usted y para mí. Y la verdad es que este mensaje, seguramente alguna vez lo prediqué. Esto que lo voy a compartir hoy es algo que muchos conocemos, pero estoy seguro que hoy pues Dios nos hablará de una manera diferente y tiene una relación muy estrecha con nuestra palabra rema, la palabra que Dios nos dio para este año 2025. Les recuerdo que nuestra palabra rema está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 11, donde dice: y dejándolo todo, le siguieron. El contexto lo conoce. Pedro tiene una gran pesca y en medio de esa gran pesca Jesús le dice: ven y sígueme. Y entonces Lucas capítulo 5 versículo 11 dice que él, dejándolo todo, le siguió. Pero no nada más fue Pedro. Más adelante Jesús encuentra a Leví, usted y yo lo conocemos como Mateo, y a muchos más, a todos los demás discípulos Jesús les dijo: ven y sígueme. Y la Biblia dice que al instante, dejándolo todo, ellos le siguieron. Ahora, no siempre fue así. La semana pasada le prediqué de un hombre que tenía mucho dinero. En algunas versiones de la Biblia se le conoce como al joven rico. Jesús le hace el mismo llamado, le dice: ven y sígueme. Pero antes le da una instrucción y le dice: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Pero este hombre, como era tanto el dinero que tenía, pues bueno, le dio temor seguramente tener que quedarse sin nada. Finalmente, aun y cuando recibió el mismo llamado que los demás, él pues simplemente prefirió seguir su vida en los negocios, en el comercio. No sabemos a qué se dedicaba. Seguir a Cristo obviamente no es para cualquiera. Seguir a Cristo se requiere de mucha valentía. Y en Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Está hablando con sus discípulos y recuerde que, bueno, los discípulos de Jesús, obviamente los que él había escogido eran 12, pero era mucha la gente que le seguía. Así que acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esas son palabras de Jesús, y Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno de ustedes quiere seguirme, mire lo que le dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Iglesia, se oye bonito cuando usted y yo escuchamos un versículo así, y generalmente muchos en el calor de la emoción: sí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Pero negarse a sí mismo no es fácil. Negarse a sí mismo no es fácil. Y hay una historia que le quiero contar, que está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Para que usted, por favor, abra su Biblia en esta historia. Y mire, yo le he puesto un título a este mensaje, y el título se llama El cristiano de la secreta. El cristiano de la secreta. Y mire, aquí nos cuenta una historia de una historia que es muy conocida para cada uno de nosotros. Pero vamos a escudriñarla, vamos a leerla bien. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Cuando la Biblia dice que es un hombre principal, se refiere a que tiene, que es una persona con un estatus alto, una persona con cierta importancia de algo. En este caso,
nos da muy bien el dato, ¿verdad? Dice que él era un hombre fariseo y un principal, o sea, principal de los fariseos. Este hombre, Nicodemo, él pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos. Este consejo, el Sanedrín, eran los que de alguna manera juzgaban de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, a los judíos, a la gente. Entonces, ahora imagínense, él tenía un alto rango ahí. Era un maestro de los fariseos, no era cualquier personaje. Era de los altos mandos de entre los fariseos. Entonces, dice que, versículo 2, refiriéndose a Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, este es un encuentro muy atípico. ¿Por qué? Porque le acabo de mencionar que Nicodemo es una persona con un alto rango entre los fariseos. Él era un maestro de la ley. Pero mire, un maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice: maestro. Le dice rabí. Un alto ejecutivo, una persona con un grado muy alto entre los fariseos, se acerca a Jesús y lo reconoce como maestro. Esto no es algo común. ¿Por qué? Porque recuerde que la mayoría de los fariseos, más bien todos los fariseos y toda la gente religiosa de ese tiempo, veían a Jesús como un falso profeta. Todos estaban buscando un momento oportuno para aprenderlo y matarlo. Sin embargo, Nicodemo no. Nicodemo se acerca porque quiere conocerlo, está inquieto por conocerlo. Nicodemo tiene la revelación y sabe que ese hombre que da señales, que hace milagros, Nicodemo sabía que había algo diferente en él. Ahora, dice aquí en el versículo 2 que Nicodemo se acerca a él de noche. Y aquí es donde usted y yo podemos empezar a ver ciertas cosas. Mire, Nicodemo se acerca a Jesús porque él sabe quién es Jesús. Está creyendo en Jesús. Pero va y lo busca de noche. Seguramente se puso una vestimenta de tal manera que la gente no lo identificara. Porque ¿se imagina usted que sus demás compañeros, que el pueblo mismo vean a este hombre de alto rango visitando a Jesús, platicando con él? Todo el mundo lo buscaba para matarlo, todo el mundo lo buscaba, no tenía una muy buena reputación, pero este hombre con una alta jerarquía entre los fariseos lo busca porque quiere tener un encuentro con él, lo quiere conocer más, quiere saber más de él. Pero va y lo busca de noche, iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque ¿qué dirán los demás al verme con él? ¿Qué dirán los demás al verme con él? ¿Sabe? Nicodemo, por su posición, él no tenía la libertad de ir libremente, invitarlo a comer, platicar con él. Él no tenía esa libertad por la posición que él tenía. Ahora, cuando él tiene este encuentro con Jesús, mire, aquí está todo el discurso. En el versículo 3, Jesús le responde y le dice: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces
Aquí Jesús empieza a predicarle, empieza a darle revelación a Nicodemo de lo que es el Evangelio. Y Nicodemo le dice en el versículo 4, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire, no es que Nicodemo esté dudando, sino que Nicodemo quiere saber más. En su inquietud de saber más le dice, pero ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y después y sigue preguntando, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que Jesús se sonroja y le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, él está ahora ya hablando de una manera espiritual. Versículo 6, Jesús sigue hablando y le dice, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, y así todo aquel que es nacido del espíritu. Prácticamente le está diciendo, mira, hay cosas que tú no vas a entender todavía. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne a lo mejor las puedes entender, pero aún y las cosas que yo hablo de este mundo, muchos no lo entienden, menos en lo espiritual. Sin embargo, Jesús le sigue predicando y en el versículo 9, Nicodemo le responde y le dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Vean la inquietud de Nicodemo. Versículo 10, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que todo lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás lo que te dijere de las cosas celestiales? En el versículo 14 es el clímax de este encuentro, de esta conversación. Y ahorita se darán cuenta por qué. Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, quiero hacer un paréntesis en este mensaje para explicarle este versículo. Este versículo es importante explicarlo porque es de esta manera como Nicodemo va a entender todo lo que Jesús le está predicando. Recuerde que Nicodemo era un maestro de la ley. Él conocía perfectamente bien el Pentateuco, es decir, él conocía muy bien todo lo que Moisés había escrito, se lo sabía de memoria. Entonces Jesús toma del Nuevo Testamento de algo que Nicodemo conoce para darle una referencia. Fíjese muy bien, él le dice, como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el libro de Levíticos hay una historia, le platico muy rápido porque esto es mucha información como para dársela ahorita, pero en el libro de Levítico, el pueblo de Israel, a causa de la maldad, a causa del pecado, pues Dios decide castigar, ¿verdad?, a su pueblo. Y entonces, en ese tiempo hubo unas como serpientes voladoras que picaban a la gente. Esas serpientes voladoras, cuando te picaban, te causaban, de entrada te causaban mucho dolor, pero también te daban mucha temperatura, y después de un tiempo finalmente la gente se moría. Es decir, la picadura de esa víbora, de esos insectos, eran mortales. Duraban un tiempo, pero finalmente se morían, eran mortales. Pero Dios también les da la solución. Moisés va con Dios y le dice, el pueblo se está muriendo.
¿qué podemos hacer? No se pueden morir todos. Y Dios le dice, está bien, quiero que hagas una serpiente de bronce, quiero que fundas con bronce y hagas la figura de una serpiente. Quiero que levantes un asta y pongas ahí la serpiente. En el momento en que levanta el asta y pone la serpiente, asemeja la figura de una cruz. Y entonces Moisés les dice, bueno, todos los que no quieran morir, vayan a donde está la serpiente de bronce y ustedes van a sanar. El que vea esa figura va a vivir. Y muchos dijeron, ¿cómo que nada más con ir y ver la serpiente de bronce es que voy a vivir? Y muchos no creyeron. ¿Y qué creen? Se murieron. Pero había gente que creyeron. Iban y veían esa figura de bronce, esa serpiente de bronce. Y entonces sanaban y por lo tanto vivían. Entonces Jesús toma como referencia ese pasaje y le dice, de la misma manera en la que en aquel tiempo se levantó esa serpiente de bronce y la gente creía, así también el Hijo del Hombre, haciendo referencia de lo que Él iba a hacer. Él también iba a ser levantado en una cruz. Y ahora todo aquel que creyera en Él, en su sacrificio, tampoco moriría. Ahora viviría eternamente. Esta es la culminación de una explicación, de un encuentro que tiene Jesús con este hombre llamado Nicodemo. Ahora, hay un pasaje muy conocido, Juan 3:16. Y en Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Mire, este versículo, todo cristiano lo conoce. Pero ¿sabe usted? Hoy estamos viendo en qué momento, cuál es el origen de este versículo. Este versículo fueron palabras de Jesús para con Nicodemo. En el momento en el que le estaba dando la explicación de lo de la serpiente de bronce y que él tendría que ser levantado, bueno, así, para que todo aquel que en él crea, o sea, en el sacrificio de Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, a Nicodemo le queda perfectamente claro todo lo que Jesús le predicó esa noche. ¿Pero qué cree? Nicodemo no pudo seguir a Jesús y ser uno más de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía una posición importante entre los fariseos. Iglesia, aquí es donde Dios nos empieza a hablar en este mensaje. En todo el ministerio de Jesús, no vemos a Nicodemo colaborando como uno más de sus discípulos, aunque la palabra le fue revelada. Pero Nicodemo creyó. Y sabe usted, muchas personas al escuchar la historia de Nicodemo piensan que Nicodemo fue un hombre que desaprovechó una gran oportunidad, porque al escuchar el Evangelio, aun y cuando lo escuchó, no obtuvo salvación. Sin embargo, yo estoy seguro que sí. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque aunque a Nicodemo no lo vemos en el ministerio de Jesús, sí Nicodemo vuelve a aparecer en la Biblia. Ahora, Nicodemo va y busca a Jesús de noche. Él no siguió a Jesús como uno más de sus discípulos, aunque conoció el Evangelio, pero no lo hizo, le acabo de decir, por su posición. Va y busca a Jesús de noche porque no quiere que los demás lo vean. Lo triste es que hoy en día
En la vida de muchas personas sucede lo mismo. Yo sí creo en Jesús, creo en Cristo, pero que los de mi trabajo no se den cuenta. Sí creo en Jesús, pero que mi familia no se dé cuenta. Oye, he visto que vas a la iglesia, ahí voy nada más acompañando a mi esposa. Hay gente que cree en Jesús, pero aún no han tomado la decisión de seguirle. Y sabe, lo que le voy a decir es algo que le puede causar pareciera que es algo inventado, pero lo viví. En alguna ocasión a una tía yo le compartí, la esposa de un tío mío, yo le compartí del Evangelio, y cuando yo le estaba hablando del Señor, yo pude ver cómo de sus ojos estaban saliendo lágrimas literalmente, donde Dios la estaba tocando. Y cuando termino de hablarle de Jesús, mi tía se me queda viendo y me dice: ay, hijo, pero entonces ¿qué hago con todo lo que mi mamá me enseñó? ¿Qué hago con todo lo que mi mamá me enseñó? ¿Qué hago con esta vida de años que tengo, de lo que me enseñó mi abuelita, mi mamá, de lo que me heredaron? Y mucha gente no quiere tomar la decisión de seguir a Jesús por sus tradiciones, por la religión de sus padres, por su posición. Pero ¿cómo voy a andar yo ahí metido en la iglesia si yo soy el gerente de un banco? Pero ¿cómo crees que, cómo está bien, sí, pero ¿cómo quieres que yo vaya y crea si yo tengo una profesión? A lo mejor son científicos, no sé, ¿verdad? Pero ¿qué es aquello que en algún momento te está deteniendo para seguir a Jesús? Hay gente que le da pena que lo vean con una Biblia. Es decir, Nicodemo fue una persona que creyó, pero el amor que tenía por Jesús siempre lo mantuvo en secreto, siempre lo mantuvo en silencio. Y hoy en día hay muchas personas que quieren tener una relación con el Señor, que aceptaron a Jesús en su corazón, pero quieren que esa relación se mantenga en silencio. Ellos quieren tener una relación con Jesús, pero quieren ser cristianos de la secreta. ¿Sabe? Conozco muchas personas que a lo mejor por su trabajo llevan lonche, ¿verdad? Y a lo mejor cuando lo abren ahí ellos quisieran orar por los alimentos, pero ¿cómo van a orar si hay más personas? Sin darse cuenta que quizás es una buena oportunidad para que tú estés orando y las demás personas se acerquen y te digan: wow, este es un hombre de fe. El día que ellos necesiten conocer de Jesús, seguramente se van a acercar a ti. El día que alguien tenga algún problema, alguna dificultad, porque todos pasan por dificultades, se van a acordar que tú eres cristiano. Y ahí es donde hay una buena oportunidad para compartirles de Jesús. Este año 2025, Dios nos ha desafiado. Y a todos Dios nos está llamando a seguirle. Esa es nuestra palabra rema. Y usted puede tomar la decisión de negarse a sí mismo. Nicodemo no pudo negarse. ¿Por qué? Porque él tenía una responsabilidad. Y fue más su responsabilidad, fue más su puesto, fue más todo lo que él había ganado durante años con los fariseos que seguir a Jesús. Ahora, por favor, no condene a Nicodemo, porque en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 7, pero versículo 45, Juan capítulo 7,
versículo 45. Recuerde que Nicodemo era parte del concilio, del Sanedrín. Entonces ellos juzgaban a los judíos. Es decir, si los soldados o las autoridades romanas veían que alguien, por ejemplo, si sorprendían a alguien en adulterio, si sorprendían a alguien trabajando en sábados, si sorprendían a alguien haciendo algo que estaba en contra de la ley, de las escrituras, entonces esas autoridades llevaban a esas personas, pero no los llevaban, no sé, a la policía como lo hacen hoy, ¿no? En aquel tiempo los llevaban precisamente ante este concilio, el Sanedrín. Y estos hombres, los fariseos, eran los que de acuerdo a la ley de Moisés, eran los que juzgaban. Entonces, recuerde que en aquel tiempo era tanta la fama de Jesús, el pueblo estaba alborotado por Jesús, que entonces los religiosos buscaban una manera para prenderle, para encerrarlo, matarlo, deshacerse de él. Y aquí, mire, dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, al Sanedrín y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Es decir, ellos dicen: hey, ¿por qué no han agarrado a Jesús? Ya tráiganlo. La que sigue, por favor. Y los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Miren, los mismos alguaciles decían: pero ¿cómo quieren que lo traigamos? Y este hombre, no solamente no encontramos nada malo en él, sino que no se han fijado la manera en la que él habla. Hay algo especial en él. Y miren lo que contestan estos hombres. La que sigue, por favor. Entonces los fariseos le respondieron: también ustedes fueron engañados por él. También ustedes cayeron en las fábulas de Jesús. La que sigue, por favor. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Y mire, esto sucede todavía hoy en día. Porque hay muchas personas que se creen muy superiores y muy sabios. Y dicen, no sé, cuando alguien, por ejemplo, está llegando a la iglesia y está conociendo a Jesús, siempre va a faltar alguien que dice: ya caíste con esos cuates. Tú también creíste en la religión. ¿Acaso has visto que que las personas más preparadas han creído también en Jesús? ¿Han dado testimonio de la existencia de Dios? Porque hay gente que se cree sumamente preparada. Y su misma disque preparación no le da la oportunidad de poder desarrollar la fe y creer en Jesús. Y luego los mismos fariseos les dicen a ellos: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es decir, estos hombres fariseos están maldiciendo a Jesús y a todos los que están creyendo en él, porque según ellos no conocen la ley. La que sigue, por favor. Y mire, aquí aparece ese personaje del que estamos hablando, el cristiano de la secreta. Entonces les dijo Nicodemo. ¿Cuál Nicodemo? El que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, o sea, uno de los del Sanedrín, de los que estaban ahí. Y mire lo que hace Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta ahí. ¿Sabe? Cuando ellos están buscando la manera, hay alguien que defiende a Jesús. Su nombre es Nicodemo. ¿Por qué lo defiende en el Sanedrín?
Porque él en su corazón creía en Jesús. Él amaba a Jesús. Sabía que ese hombre era el Hijo de Dios. Solo que su posición no le permitía seguirle. Iglesia, yo creo que Dios nos permite escudriñar, conocer estas historias, porque habemos muchos que en algún pasaje, en alguna historia nos podemos ver identificados. He conocido de verdad a personas que les ha costado trabajo negarse y solo por eso no han decidido dar el paso y seguir a Jesús. No permita que eso le suceda, iglesia. Ahora, Juan capítulo 19, versículo 38, por favor. Juan capítulo 19, versículo 38. Aquí, en esta parte, Juan 19, 38. Aquí, bueno, pues a Jesús ya lo crucificaron. Jesús ya fue puesto en la cruz. Ya Jesús dijo: consumado es. Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en un hombre, ahora está muerto en esa cruz, literalmente muerto. Y mire lo que dice, lo que relata Juan en este pasaje. Después de todo esto, José de Arimatea era un hombre importante, adinerado, era un personaje público, conocido en ese tiempo. Dice que José de Arimatea, dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Mire, que para que el gobernador Pilato le permitiera eso es porque realmente conocía muy bien a José de Arimatea. Entonces José de Arimatea dice, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. La que sigue. Y mire quién aparece ahí. Nuevamente Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. La que sigue, por favor. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre en sepultar entre los judíos. Iglesia, yo quiero que por favor usted medite en algo. Cuando a Jesús lo mataron, en el momento de la crucifixión, la Biblia dice que el único discípulo que estaba ahí era Juan. De sus discípulos, de los 12, según los evangelios, el único que estaba ahí al pie de la cruz era Juan. Pero después Juan se fue. Cuando Jesús muere, no había discípulos, pero estaba Nicodemo, el hombre que amaba a Jesús secretamente. Dios le da favor y gracia a José de Arimatea y a Nicodemo para que a Jesús lo puedan llevar, para que lleven su cuerpo a un lugar, a un sepulcro nuevo, y bueno, pues le hagan los honores como debe ser. Aun y cuando murió de una manera horrible, de la peor manera, en el momento en el que su cuerpo es llevado a un sepulcro, eso sí lo hacen con altos honores, como se debía hacer en ese momento. Y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo este pasaje,
¿Qué pasaría por la mente de Nicodemo cuando él con sus manos le estaba poniendo las vendas a Jesús? Cuando vio su cuerpo todo destruido. Cuando lo vio todo irreconocible en su cara. Posiblemente ahí veíamos a un maestro de la ley, a un fariseo de alto rango, llorando por la partida de un amigo y la partida de un hombre que lo único que vino a hacer a este mundo es a darnos amor, salvación y vida eterna, porque Nicodemo conoció del Evangelio. Yo no sé si Nicodemo quizás en medio de esa profunda tristeza dijo, caray, pude haber seguido a Jesús y no lo hice. Pude haber hecho más por el Evangelio. Quizás hubiera podido hacer algo para que no muriera él de esta manera. Recuerde que los mismos del Sanedrín fueron los que juzgaron a Jesús. Él era parte del Sanedrín. Obviamente, él solo no podía con todos, porque eran más de 20 personas las que formaban parte del Sanedrín. Él era uno de ellos solamente. Pero iglesia, he conocido a cualquier cantidad de personas que cuando tienen oportunidad de servir a Jesús, no lo hacen. Y cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay salud, se arrepienten de no haberlo hecho. Este año, Dios nos ha hecho un llamado. Este año, Jesús, al igual que a sus discípulos, a esta iglesia, y cada quien sabe a quién Dios le ha estado hablando. Jesús nos ha dicho, sígueme. Y hoy tú tienes la oportunidad de que otras personas conozcan a Jesús a través de ti. Puedes no creer o puedes simplemente ser como Nicodemo y ser también un cristiano de la secreta. Ahora, también el Evangelio de Lucas, capítulo 9, pero versículo 26. Y mire, cuando leí este pasaje dije, wow, eso yo no lo quiero para mí. Lucas 9, 26, mire lo que Jesús dice, palabras de Jesús. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Un día Jesús va a volver, iglesia. Los que estamos haciendo el devocional sabemos que Juan el Bautista vino para preparar el camino para cuando Jesús viniera por primera vez. Ahora usted y yo, al igual que Juan el Bautista, preparamos el camino para cuando Jesús venga por segunda vez. Amén. Jesús regresará. Amén. Y si usted ha decidido, si ha creído en Él, y si no lo ha negado, Él tampoco lo negará. Pero si usted se avergüenza de Él y de su palabra, que nunca se le olvide este versículo de Lucas capítulo 9, versículo 26. Hace algunas semanas, no sé, algún par de meses, un hermano de aquí de la iglesia, usted lo conoce, Raúl Castro, estaba dando un testimonio de cómo
Dios por segunda vez lo había sanado del cáncer. Esta semana recibí una llamada y era él mismo. Su llamada su voz no tenía el mismo brillo. De hecho, su voz no era tan clara como normalmente él habla. Y me dice: pastor, desde ayer no siento la mitad de la cara, la tengo caída a causa de una parálisis. Inmediatamente después, lo primero que me dice es: pero le quiero pedir un favor además de sus oraciones, porque él es un líder de aquí en la iglesia. Dice: todo lo que usted tenga programado para mí en este mes, en este año, sin importar mi condición ni mis limitaciones, por favor no me quite de hacer lo que usted ya tiene pensado para mí. Hoy en la mañana estuvo aquí cantando. Obviamente no se le escuchaba con toda claridad, y si usted lo ve, visiblemente se le ve la parálisis. Pero iglesia, eso es ser un discípulo de Jesús. Amén. No importa las circunstancias, no importan las limitaciones. Y yo no sé a cuántas personas les cuesta trabajo tener que negarse. Ese es el costo. Pero si tú estás dispuesto a eso, ven y sigue a Jesús, porque realmente vale la pena. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dele fuerte el aplauso, déselo fuerte, fuerte, fuerte.